La guerra con Texas. La independencia de Texas fue un conflicto político-militar que se llevó a cabo entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. El 21 de abril de 1836, Santa Anna fue emboscado y capturado para luego firmar el 14 de mayo el Tratado de Velasco, el cual reconoce que Texas se convertía en un estado independiente con la condición que no se unirían al territorio estadounidense. En 1845, Texas pasa a formar parte del territorio político estadounidense, lo cual solamente significaba una cosa, exacto, habían roto su palabra con México al no unirse a este. Una de las causas de la independencia de Texas fue que Estados Unidos estaba expandiendo hacia el este del país, exacto, más o menos por donde está Texas, lo cual se le conocía como el Destino Manifiesto. Con ayuda de Felipe Enrique Neri y Erasmo Seguí, diseñaron un proyecto para traer colonos estadounidenses a la región. ¡Hijo de puta! Hecho que ayudaría a la Nueva España a desarrollar el territorio solo si cumplían con las siguientes condiciones. Aprenderán a hablar español, olvidarse de su religión protestante y convertirse en católicos. Sin esas condiciones, serían expulsados del país. Texas, al unirse al territorio estadounidense y romper el acuerdo con México, este último decidiría tomar cartas en el asunto, y intentaron varias veces recuperar el territorio, pero sin mucho éxito. En 1830, con el gobierno centralista se aplicaría una ley donde se decretaría la prohibición de entrada a estadounidenses hacia el territorio tejano. Esto le daba la excusa perfecta al Estado para hacerse independiente del gobierno mexicano. La anexión de Texas a Estados Unidos generaría conflicto directo entre México y Estados Unidos, la cual terminaría con la guerra de intervención y la pérdida del resto del territorio mexicano del norte, como por ejemplo California Alta, Nuevo México y por obvias razones Texas. No puedo creer que se haya ido. Sí, ¿qué tiene de bueno la tonta Texas? La guerra de México contra Estados Unidos nos dio muchas batallas, entre ellas la que se podría considerar una de las más importantes, que sería la batalla de San Patricio. En 1835, Texas se había independizado, pero el gobierno mexicano no lo había reconocido oficialmente, y la tarea de acabar con esta rebelión quedó al mando del entonces presidente Antonio López de Santa Anna. ¿Cómo influyeron los centralistas y federalistas en la independencia de Texas? La independencia de Texas se debió a muchos factores, tanto internos como externos. Primero se debió a la creciente población de colonos en Estados Unidos. Por lo tanto, el territorio de Texas les llamaba mucho la atención, y México no le ponía tanta atención a esos territorios, porque estaban decidiendo qué tipo de gobierno usarían para el país, los centralistas o federalistas. La lejanía del gobierno hasta Texas era casi inexistente, por lo tanto la información que se llegará a presentar no era inmediata. Como dato, el gobierno centralista quería que los poderes y las funciones políticas se concentraran en órganos entre él, es decir, como una autoridad suprema. El federalismo es el acuerdo de unión entre las entidades territoriales como estados o provincias que delegan una parte de su autonomía en organismo o autoridad general en el Estado y conservarán su soberanía y autoridades propias. Continuemos. La Constitución de 1824 decidió dividir al país en estados libres e independientes y en gobierno federal. Pero en 1835 los conservadores echaron para atrás las reformas liberales de la Constitución de 1824 y convirtieron a México en una república central.
pero bajo el gobierno de los centralistas Texas se mantendría fusionada con Coahuila. Pero eso no le gustó a Texas y lo tomó como excusa para separarse de México. Antonio López de Santa Anna, que era el presidente de ese entonces, porque se había cambiado al bando de los conservadores, tuvo la obligación de detener esa rebelión. Entonces Santa Anna fue al norte a combatir a la rebelión. Pero perdió. Fue emboscado y hecho prisionero, en donde lo hicieron firmar los tratados de Velasco, que reconocían la independencia de Texas, aunque México no reconocería a Texas como independiente. Hasta años después que lo intentaron recuperar pero sin mucho éxito. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Yo la conocí en un taxi.